Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. El know-how. Cultura empresarial. Continuamos con Exponente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, ahora en versión remota, pero en tiempos, excepcionales, medidas excepcionales, así es que nos estamos guardando aquí en casa todavía y estoy aquí haciendo home office. Brice también está ahí en su oficina, está allá en la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Yo también estoy aquí en la Ciudad de México y me da mucho gusto presentarlo. Él es fundador y representante de On Aparté. Es una empresa franco-mexicana que se dedica a enviar estudiantes y a profesionistas al extranjero, gente que tenga una cierta profesión, que quiera seguir estudiando o que quiera tener una especie de práctica, algún tipo de experiencia profesional en el extranjero. Así es que Brice tiene un currículum bastante impresionante, concentrado en recursos humanos, pero ha vivido en varios lugares. Él es originario estudió en París. ¿Eres originario de Francia, Brice? Sí, él es francés de origen, habla un español fantástico, así es que me da muchísimo gusto tenerlo con nosotros en el programa y que nos platique su historia como emprendedor y como emprendedor en el contexto latinoamericano. Así es que, Brice Biblia, muchas gracias, je te remercie d'être ici, muchas gracias por estar aquí en Exponente. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Pues con mucho gusto de tenerte acá. Tienes una historia muy impresionante y espero nos puedas compartir un poquito de tu background, ¿no? ¿Cómo es que fuiste a emprender en México, ¿no? Y cómo es que terminaste abriendo una empresa como On Aparté 360? Wow, ok. Si quieres, vamos paso a paso, pero por donde gustes comenzar. Sí, pues hay muchas cosas que te puedo contar. La idea es que yo, como lo decías, yo trabajé durante varios años en recursos humanos a nivel europeo y generalmente para las personas que llamamos expats, tienen una capacitación para ir a trabajar a Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Y justamente la idea para mí, porque cuando yo recibía candidatos de América Latina, pues a pesar de que ellos tenían un buen perfil, se veía la falta de preparación, entre comillas. Así que la idea que tuve fue, ok, existen muchísimas cosas para los directivos que las empresas pagan, pero no hay nada o casi nada para las personas que no tienen la suerte de tener el respaldo de una empresa. Así que la idea pues fue así, es decir, que pues probar impartir este tipo de capacitación a las personas. ¿Y por qué América Latina? Pues generalmente cuando te vas a otro país, generalmente hay dos razones. Claro. La primera es que escondes algo, Okay. Estás enamorado de alguien, así que fue la segunda. Muy bien. Bueno, pues mira, felicidades. Nunca lo había escuchado así, pero creo que tienes mucha razón. La verdad, yo también estudié un tiempo en el extranjero, vivía en Alemania y también viví en Francia en algún punto, pero solo 6 meses. Y siempre me sorprende lo frecuente que encuentras este tipo de historias, ¿no? Entonces, sí, creo que en mi caso personal también fue algo muy similar. Pero tienes toda la razón. Creo que tú identificaste un problema muy cierto. Yo cuando vivía en Alemania y quería hacer prácticas o quería ver si podía tener la experiencia de trabajar allá, me daba cuenta, justo lo que tú relatas en tus publicaciones, ¿no? Que tu perfil puede ser bueno, pero la forma en la que tú aplicas a un trabajo en Francia o en México o en Alemania es muy diferente y el perfil es muy, como vendes tu perfil es muy diferente también. O incluso si vas a aplicar estudios, ¿no? Entonces creo que sí. Hay una cosa muy sencilla para explicar un poco lo que hacemos. El sentimiento más universal que encuentras en todas las culturas es el amor, ¿vale?
Sin embargo, y creo que seguramente que lo has experimentado cuando estabas en Francia o en Alemania, cuando sales con otra chica, pues ya se ve que las cosas no son iguales y que se necesita pues adaptaciones, comprensiones de la otra persona y tal. Pues en el ámbito laboral, a pesar de que vivimos en un mundo globalizado, pues igual. Y es justamente porque muchas personas, candidatos de América Latina no tienen el éxito que desean, porque pues cometen el error de pensar de que pues voy a buscar trabajo de la misma forma que lo hago en México si eres mexicano, o que en Argentina si eres argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Claro. y es la misma cosa incluso para estudiar. Estudiamos de diferentes formas. Lo que yo trabajo mucho con universidades aquí en México y, por ejemplo, pues, la forma de estudiar en el TEC pues no es la misma cosa que cuando yo estudié en Francia. A mí, por ejemplo, doy masterclass en el TEC y lo que me sorprendió muchísimo es que nadie me estaba contestando, nadie me estaba diciendo, oye, pues aquí tal vez es mejor. No había interacciones, porque culturalmente aquí en México la profesión del profesor es como si fuese Dios, no sé si me Sí, 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 claro. es decir, que realmente hay una persona que tiene el saber y que lo difunde hacia el salón, que es muy diferente en Europa. Tenemos más sentido. No estoy diciendo que hay uno que está mejor que el otro, aquí estamos culturales, pero realmente pues en Europa sí estamos más en la crítica, es más individualizado, digamos, este tipo de cosas. Y obviamente a nivel laboral pues es la misma cosa. Claro, ¿no? Pero tienes toda la razón y yo creo que lo he experimentado en carne propia. Estaría totalmente de acuerdo contigo porque, sobre todo en el ámbito académico, aquí últimamente ha habido universidades que, sobre todo en el ámbito universitario, que promueven un poco más esta discusión más bilateral, ¿no? Como back and forth, pero no era tan común antes en México. Incluso hoy por hoy sigue siendo muy unilateral, como esta charla del maestro es el docente que imparte el saber, como dices tú, y en muy pocas escuelas hay una retroalimentación real, ¿no? Y eso fue algo que me sorprendió mucho, como esta igualdad de circunstancias, a pesar de que tú eres estudiante y estás obteniendo un conocimiento, hay una igualdad de discusión, ¿no? Entonces, eso es algo que como mexicano me costaba trabajo entender. Pero lo que me parece muy interesante es que tú como emprendedor identificaste un problema muy real y un área de oportunidad, ¿no? Que es lo maravilloso. ¿Cómo fue el empezar a desarrollar tu empresa en México y el empezar a tocar las puertas de universidades, de estudiantes o de gente que quería prácticas, ¿no? ¿Cómo empezaste a desarrollar ese network o esa red? Vale, aquí también me topé con muchísimas diferencias culturales. Yo recuerdo que tenemos en la oficina una persona que es mexicana y yo al principio pues mandaba emails y no, estás loco, no le pusiste licenciado, no le pusiste ingeniero. Así que aquí creo que lo que fue difícil para mí es que en Europa somos muy directos. Separamos mucho el aspecto profesional y el aspecto personal. Claro. Aquí en México y ahora tengo clientes en otros países de América Latina, la frontera no es tan clara. Así que es como una especie de, ¿cómo lo puedo decir?
como una especie de juego de seducción, entre comillas. Ujú. Sí, Para sí, sí. hacer un negocio con alguien, pues la persona, como se dice ahí, pues tiene que caerte bien. No sé si me Ujú. explico. Sí, es una buena analogía. Así que a mí esto me costó muchísimo al principio. Yo Ujú. iba como, ok, pues tenemos una hora, vamos a cerrar el trato, vamos. Ujú. Pero no me ha funcionado tanto porque sí, la gente necesita conocerte. Yo tenía que ir una, dos, tres veces Ujú. antes de cerrar un trato. Ujú. Así que mi experiencia, si por ejemplo hay personas, cuando estoy dando capacitación a personas que quieren emprender en Europa, es el principio consejo que los doy, es decir, que realmente el estilo de comunicación no es el mismo. Ujú. Aquí das vueltas. Sí, vaya que sí. En Europa, pues tienes que ser más directo. Y es justamente una de las diferencias muy importantes. Es que como las personas mexicanas, para hablar de los mexicanos porque estamos en México, Ujú. a mí, y lo tengo igual con Estados Unidos. A mí, la comunicación era demasiado sweet. Y Sí. era como, me quiere engañar, no sé si me Sí, explico. como demasiado polite, ¿no? Como a mí me da también la impresión eso, que tienes que ser, yo personalmente creo que peco a veces de ser así, que uno no quiere ser tan agradable y no ofender a la persona con la que puedas hacer negocio, que a veces para gente de otros contextos, y en particular en Alemania me topaba mucho eso, la gente decía, bueno, pero como que incluso desconfiaba un poco de por qué uno trataba tan fuertemente de ser agradable, ¿no? Sí, para mí es como sospechoso, era como, Sí. bueno, ya, dime lo que quieres, ¿sabes? Hasta a veces Claro, sí, sí. me enojaba y dije, bueno, dime lo Ajá. que quieres. Sí, ¿qué es que chivo, no? Sí. Exactamente. Que, pues al principio, pues esto fue mi dificultad, es decir, la Ujú. dificultad. Interesante. Y también, pues al principio, pues las universidades no me abrieron las puertas. Y de hecho, fue también ah, muy chistoso Ujú. porque el target que yo pensaba Ujú. no fue el que me llegó. Ok. Ah, a lo que voy es que creo que la imagen que tú proyectas te trae las personas que tú que indirectamente te están llegando. O sea, con Yo, las que conectas, ¿no? De acuerdo a un cierto perfil que tú promueves, ¿no? Ujú. exacto, yo, por ejemplo, la idea para mí al principio Ujú. era que yo quiero alcanzar a estudiantes, yo quiero alcanzar a estudiantes del público, por ejemplo, porque Ajá. nuestros servicios tienen un costo, pero es bastante accesible. Y Ujú. al final, una persona me lo dijo, eres francés. Seguramente eres carísimo. Así que Ajá. realmente las personas que se acercaban conmigo no eran gente del público, sino más bien gente del privado. Ok. Uh, Ujú. Igual, al principio, como lo que estamos proponiendo es bastante novedoso en el sentido de que yo lo que hago es realmente acompañar a los profesionistas o a los Ujú. estudiantes que quieren ir a trabajar. Y generalmente, sobre todo al principio, la gran mayoría, 80% de los clientes que tenemos son personas que tienen 6 hasta 10 años de experiencia laboral y que están a un nivel directivo. Entonces, Ah, ok. esto me agradó, Ujú. pero no era el target al principio. Así que pues tuve que adaptarme Ujú. Ujú. a
a esto. Al final, pues, vienen los clientes, vienen los clientes que te merecen, entre comillas. Entonces, Ok. los estudiantes, tenía pocos estudiantes, realmente la gran mayoría de los clientes que tenía y que todavía tengo son personas que ya están a un nivel de gerenciales, muchos están a un nivel directivos y quieren hacer Wow. este salto, no forzosamente vía la parte de estudios, pero no saben cómo hacerlo. Porque al fin del cuento, pues no redactamos un CV de la misma forma que aquí, ni siquiera buscamos trabajo de la misma forma que en México para hablar de México. O Sí, aquí por supuesto. forma. Sí que la capacitación que damos es hacia esto, es decir, ok, nos sentamos y hablamos y veamos qué estrategia puedes escoger, pero obviamente un directivo no va a utilizar los mismos recursos que un recién ingresado o que una persona que todavía es estudiante. Entonces, Claro. es lo que veamos y lo que también me cuesta transmitir, porque Ujú. al fin del cuento, yo no, sí trabajo en el sector de la educación, Ujú. pero para mí estudiamos para una sola cosa, estudiamos para trabajar. Ujú. Así que Claro. en el... en la búsqueda del programa que tú quieres hacer, esto lo tienes que integrar. Porque al final, si quieres estudiar, no sé, en Alemania, hay instituciones como DAD o en Francia, Campus France o en Holanda, Nuffic Neso, que son bastante buenos en lo que ellos hacen. Ujú. No me necesitan realmente para esto. Lo que realmente yo hago es más bien, ok, estudiamos para trabajar. Una vez que hayas estudiado, ¿qué va a ocurrir? Ujú. Como justamente no has trabajado el tema del trabajo antes, pues te va, la visa en sí, pues se te va a acabar y te vas a regresar. Ujú. Entonces, Claro. la idea es realmente trabajar un plan de carrera. Ujú. Así que cuando un estudiante o un profesionalista me dice, ok, yo quiero hacer una maestría, por ejemplo, Ujú. la primera cosa que yo veo con él Ujú. no es tanto el programa académico, sino más bien en este país te van a dar una visa para buscar trabajo, sí o no. Uh, Ujú. de elegir este programa, pues tienes que ver si en este país vas a tener realmente, hay tu perfil o están buscando el perfil que vas a tener. No sé si me Ujú. Sí, por supuesto. realmente aquí el tema fue, ok, yo quiero algo prestigioso, pero no es porque en Europa no hay tanta, sí hay obviamente hay universidades muy prestigiosas, pero Ujú. la gran mayoría de las universidades tienen el mismo nivel, Ujú. no es como aquí. Entonces, pues da igual que, digamos, eliges una universidad, entre comillas, patita, Ujú. o una universidad súper prestigiosa, lo que cuenta es el proyecto profesional que vas a tener. No sé si Cien me por ciento. Yo estaría totalmente de acuerdo porque me tocó experimentar eso en carne propia. Justo cuando yo me gradué de una maestría en Alemania, quería explorar si me podía quedar un poco más a trabajar porque la visa que el gobierno alemán le daba a los estudiantes era de hasta 18 meses. Entonces, se me hacía muy generoso como para no intentarlo. Y después ya por varias razones, yo creo que porque no tuve esa claridad de qué iba a pasar cuando me graduara, acabé regresando, me volví emprendedor y regresé a mi país, pero creo que podría haber por lo menos hecho unas prácticas o haber tenido una experiencia más rica profesionalmente hablando, si hubiera entendido desde antes el sistema de las prácticas europeas o demás. En particular en Alemania esa era mi experiencia, que las prácticas tienen una importancia muy diferente a la que tienen aquí en México, por ejemplo. En Francia quizás el caso sea algo similar, no lo sé, pero das tú en un punto muy importante, ¿no? Que no se trata solamente de estudiar, sino de tener un plan y entender bien cuál es el esquema que te lleva a dar ese salto, ¿no? De estudio
a un futuro profesional y cómo das ese brinco y a dónde te va a llevar después, ¿no? Sí, claro, es justamente una diferencia cultural que existe entre Europa y América Latina. Volvemos al caso que tú y yo conocemos bien, México. En México, y esto es una cosa que me ha sorprendido, como te he dicho antes, 80% de mis clientes al principio eran personas que eran gerentes o directivos. Y a mí lo que me sorprendió muchísimo es que cuando trabajamos sus CVs, por ejemplo, la primera cosa que ellos ponían, a pesar de que sí tenían una experiencia laboral bastante importante, era de qué universidad venía. ¿Por qué lo hacían? Porque el peso de la universidad aquí en México es todo. Dependiendo de qué universidad sales, podrás acceder a tal o tal puesto. Aquí no es una crítica, sino que es una realidad. Entonces, el tema es más bien que esto ocurre de la misma forma en Francia, en Alemania, en España, no. Porque justamente el nivel de las universidades está nivelado. Entonces, aquí es justamente lo que intento transmitir. Oye, no hace falta que te vayas a una universidad carísima. O no hace falta que te vayas a una universidad privada. Sino más bien, lo que va a contar es cuál va a ser el next step después. Sí. Ya lo tienes que ver antes. Generalmente un local pues tarda entre 6 a 8 meses para encontrar un trabajo. Sí. Pero él tiene una ventaja, él está en su país. A las personas que llegan, que tienen que adaptarse al nuevo estilo de vida, a la nueva forma de estudiar, o a la nueva forma de buscar, les va a costar muchísimo más y desafortunadamente el tiempo corre, porque la vida no es eterna. Así que la idea de la capacitación que damos es justamente corregir esto para que el tiempo, cuando ellos se van, ya se ha reducido, o más bien cuando ellos utilizan visas específicas. Por ejemplo, doy un ejemplo concreto. En Alemania hay visas de búsqueda de empleo. La idea es que, tienes una licenciatura, tienes una buena trayectoria, te vamos a ayudar a trabajarlo, pero la idea es que ya piensas que lo vas a tener, pero busca el trabajo antes, porque si no se te va a acabar. No sé si me explico. Sí, 100%. Es todo esto que trabajamos, y no es, por eso decía que al final no hacemos lo que las instituciones gubernamentales como Campus France o DAD hacen, y realmente la problemática para nosotros es la empleabilidad internacional. La gran mayoría de las personas que quieren hacer una maestría en el extranjero, pues después se quieren quedar un poco más para justamente adquirir más experiencia o seguir su trayectoria profesional en el extranjero. Pero para esto, pues obviamente tienes que prepararlo antes. Es una cuestión realmente de preparación. Yo estudié en varios países, me ha tocado tener estudiantes de América Latina como compañero de estudio, y al final, pues les costó al principio, pero eran igual de buenos que nosotros. Entonces, la idea es solo que pues vas a ir a Francia, vas a ir a Bélgica, vas a ir a Suecia, vas a competir con otras personas. Y si vas a competir con otras personas, tienes que saber las reglas del juego antes. Si no, pues vas a fracasar. Creo que esa es una muy buena analogía, no solamente para los estudios, como tú dices, sino para el next step, el siguiente paso, cuando vayas a pedir trabajo o cuando vayas a emprender o cuando vayas a hacer lo que sea profesionalmente, tienes que conocer las reglas del juego. Y eso te agradezco mucho que hayas puesto sobre la mesa, porque creo que le va a servir a mucha gente que nos ve y nos escucha. Y era justamente lo que quería también retomar de la conversación. Para la gente que nos ve y nos escucha, que
o que se está incorporando ahora al programa, ustedes en la parte 360, entonces, acompañan a estudiantes y profesionistas a que pasen un tiempo de estudios o un tiempo a través de una práctica o a través de un trabajo, ¿no? En el extranjero y dan ciertas capacitaciones para ello. ¿Estoy en lo correcto, Brice? O sea, ¿lo Sí, resumí bien? está en el correcto, pero va más allá. Ok, Voy a dar... sí, adelante, adelante. ¿Vale? Dinos tú, sí. Ok. Voy a tomar el caso de la gente que quieren buscar trabajo directamente, ¿vale? Personas que tengo un caso actual, ella tiene 7 años de experiencia laboral, está trabajando en una multinacional aquí, pero el problema es que no puede, ya no puede ir más allá, Ok. ¿vale? Bueno, su jefe es también es bastante joven, así que ella ya no va a acceder a este puesto. Así que está buscando afuera. Y Ya. cuando ella llegó, me dijo, oye, pues por temas de idiomas, hablo inglés perfectamente y hablo español, así que quiero buscar algo en español, por ejemplo. Y yo le he dicho, ok, si buscas algo en España, es justamente lo que trabajamos, es el aspecto estratégico de las cosas. A lo que voy es que si buscas trabajo en España, ¿cuál va a ser tu diferencial? Que hablas español, pues ellos lo hablan perfectamente porque son nativos y ellos tienen la ventaja de conocer la cultura española mejor que tú porque son los. Así que aquí realmente no vas a tener realmente chance. Pero donde puedes tener más chance es no buscar una posición local, no buscar una posición en España, sino ya buscar una posición a nivel regional o a nivel, o a nivel global. Por ejemplo, pues puedes estar en Alemania y dentro de tu scope tener España y esto va a ser tu added value. No sé si me explico. Claro, sí. Sí, tu valor agregado, ¿no? O sea, sabes que no lo habría podido articular como tú lo hiciste. Creo que lo describiste muy bien. Y es esa falta de claridad que muchos estudiantes tenemos. Yo creo que cuando tienes la ilusión de decir, bueno, quiero pasar un tiempo en el extranjero y tener esta experiencia, ¿no? Bueno, sí, pero ¿cuál es el agregado que vas a ofrecerle a alguien, ¿no? Sí, porque al final es que vas a competir. Yo pienso realmente que si Europa, en comparación de otras regiones, no tenemos tanto el problema de diversity, entre comillas, porque ya el espacio Schengen hace que ya yo trabajaba con alemanes, suecos, polacos, etc. Claro. Pues aquí la idea no es tanto que tú vienes de América Latina, no lo van a lograr, sino más bien cuál es el added value que tú puedes aportar. ¿Okay? Entonces, aquí lo que hacemos para justamente las personas que buscan trabajo y que buscan una visa de trabajo es explicarle la regla que es muy sencilla al fin del cuento, es primero los locales, después los extranjeros. Y para que la puedas conseguir esta vida es que tienes que encontrar una empresa que va a necesitar el background que tú ya tienes y que podrá justificarlo ante migración. Entonces, ahí lo que quiero decir es que ahí siempre necesitas de encontrar una estrategia. Yo cuando he venido aquí, pues igual, en el sentido de que pues tenía que saber las reglas migratorias, tenía que saber cómo conseguir una visa de trabajo y ver exactamente dónde legalmente había algunos fallos para poder conseguir autorización de trabajar. Entonces, si al final europeos lo están haciendo, yo no veo por qué latinos no lo pueden hacer. La única diferencia es solo un tema de preparación. Y a mí me gusta mucho el fútbol y voy a tomar esta metáfora.
En el fútbol, cuando no conoces las reglas, pues te dan una tarjeta amarilla. Y si sigues sin saber las reglas, pues te dan una tarjeta roja. Pues aquí el tema va a ser lo mismo. Es decir, que si no conoces la cultura, cómo se busca trabajo, cómo se hace una entrevista en tal país, cómo vas a conseguir, no tienes una táctica o estrategia para buscar empleos en tal o tal país, pues vas a recibir una tarjeta roja. Claro, y el costo es siempre tiempo, dinero, frustración, etcétera. Sí, oye, pues creo, está fantástico, la verdad, yo creo que le diste al clavo porque tocas una necesidad muy, muy tangible y muy real en un mercado que es cada vez más internacional. A mí esto me interesa muchísimo, nada más que ya los productores me van a corretear por el tiempo, pero, pero no me gustaría terminar sin hacerte una última pregunta, Brice. Como emprendedor internacional, ¿hay algo, alguna lección que nos puedas compartir o hay algo que habrías hecho diferente ahora viendo en retrospectiva o cuando fundaste Bonaparte 360? ¿Hay algo que hubieras corregido, no sé, o algo que volverías a hacer? Corrido sí, en el sentido de que yo vengo mi trayectoria siempre fue en empresas multinacionales súper Ujú, grandes. Y tengo que admitirlo, al principio no tuve bastante humildad. Pensé que iba a ser más sencillo, entre comillas. Pues ujú, yo trabajé en Xerox, yo trabajé en Peugeot, pues montar un negocio en el extranjero pues va a ser pan comido, entre comillas. ujú, Y, no fue el caso. No es porque eres de las mejores escuelas ujú, o que has tenido una trayectoria importante que al final vas a lograr tus objetivos, porque ser emprendedor necesita o se requiere otras competencias, porque al final pues necesitas hacer de todo. Así que la gran lección que yo aprendí cuando he fundado Anaparte 360 ujú. es la humildad. Realmente decir, ok, Ah, Briciano, estás en Europa, ya tienes que poner los pies en el suelo y decir, ok, no forzosamente el éxito te va a llegar ya así de fácil, sino que ujú, realmente pues tienes que pues, trabajar, adaptarte ujú, como justamente los latinos tienen que adaptarse a un nuevo entorno. Yo necesitaba pues saber las reglas. ujú, Y pues lo admito, pensé que iba a ser un poco más sencillo ujú. y no lo fue, pero ya lección aprendida y ahora pues solo hay que ponerse a trabajar y con constancia y se logra. Pues te lo agradezco mucho, de verdad, Brice, tu proyecto está muy padre, creo que tiene una externalidad muy positiva para el capital humano de la región y el capital humano internacional. Vamos a seguirte la pista y bueno, si me permites, ya cuando se acabe toda esta locura sanitaria que estamos viviendo, ya me encantaría ahí platicar con una cerveza en mano o algo así, porque seguramente tenemos muchas experiencias ahí que compartir, tú que estás en el tema del capital humano. Y pues enhorabuena, muchas felicidades y la mejor de las suertes para ti y para el equipo de Naparte 360. Con gusto, pues muchas gracias por la invitación, fue un placer. Igualmente, bueno, pues ahí lo tienen. Él es Brice Biblia, él es emprendedor de origen francés, pero bueno, ya es franco-mexicano, ya prácticamente está aquí ya emprendiendo y haciendo una vida en México y haciendo algo sumamente interesante por el capital humano. Síganle la pista, ahí están las redes sociales de Naparte 360. Por cierto, si nos las puedes también recordar para la gente que nos escucha, Brice, la página o las redes sociales. Pues la página es Ujú, www.aparte360.com y en las redes sociales pues igual estamos en LinkedIn, que estamos en Facebook, en Instagram, publicamos tips, publicamos entrevistas
de personas de recursos humanos a nivel internacional, personas que hayan tenido una experiencia internacional también, y algunos videos. Así que aquí hay todo y el secreto, trabajar en lo que sí se puede, pero con preparación. Fantástico, pues ahí está la página de Enaparte 360, que es enaparte360.com, como nos dice Brice. Los invitamos a todos, y sobre todo a los que quieran pasar un periodo de trabajo o de estudios fuera, que le echen un ojo. Brice y su equipo los puede capacitar y les puede dar una buena asesoría para que lo hagan conociendo las reglas del juego. Gran analogía para emprender. Y con esto nos despedimos. Ha sido un programa interesantísimo el día de hoy.